Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una edición más de Claro que me quedo en casa. Yo soy Karina Ramos y hoy estoy muy bien acompañada con Josué Rodríguez, que hoy nos va a estar hablando de un tema súper importante que todos en este momento tenemos probablemente muchísimas dudas. Y yo sé que muchas veces pensamos en tengo que mejorar mis finanzas, tengo que aprender sobre finanzas para poder sobrellevar cualquiera de estas crisis, incluso en el día a día. Pero hoy vamos a estar hablando muchísimo más de todo esto y muchos consejos financieros ante el COVID-19. Josué, bienvenido. Karina, qué enorme privilegio estar con ustedes hoy, con Claro, y por supuesto, claro que nos quedamos en casa, tomar las medidas de cuidado, colaborar, porque de esta crisis salimos todos juntos. Pero así como estamos pasando una crisis sanitaria, al mismo tiempo esto tiene una implicación. Muchísimos organismos internacionales han señalado que estamos haciendo muy bien las cosas desde la parte de salud, pero es muy importante que la salud financiera, que tiene que ver cómo nos relacionamos con el dinero, la cuidemos durante este momento. Entonces hoy estoy muy contento para poder compartirles cómo cuidar esa salud financiera. Así es, muy importante para que tengamos nuestra salud intacta, pero también que aprendamos a manejar nuestra billetera. Muy importante, según tu experiencia, ¿cómo reacciona normalmente la gente ante una crisis? Hemos notado a través de los procesos que llevamos con muchísimas personas que cuando pasamos crisis personales de índole financiera, normalmente reaccionamos de tres formas, y es muy interesante porque realmente es como reaccionan los mamíferos en general. Los mamíferos reaccionamos ante una amenaza cuando tenemos algo que nos produce miedo. Tenemos tres reacciones típicas. La primera es quedarnos paralizados. Y nos quedamos así, quietos, quietos, quietos. ¿Y qué pasa cuando uno se queda paralizado? Pues se lo come el león, ¿verdad? Entonces, esa es una de las reacciones. La otra es salir huyendo. En este contexto se trata de evitar los problemas, no verlos, esto no es conmigo, patear el balde, tirarlo. Esa es la otra opción. Y la tercera, que es muy problemática y que tenemos que cuidar todos en nuestras casas, es que las personas solemos ponernos violentos cuando estamos ante una amenaza, y esa violencia en el contexto financiero hay estadísticas que lo respaldan, donde lamentablemente a partir de problemas financieros surge violencia doméstica, surgen deseos de quitarse la vida. Es lamentable todas Sí, las es muchísima la consecuencias. presión que se siente cuando hay un problema a raíz de algo financiero que esté pasando en la casa, en el trabajo, etcétera. Pero bueno, aquí estamos para buscar el lado positivo de todo esto, encontrar una solución o darles al menos algunos consejos a las personas que nos están viendo en este momento para ver la luz después de todo esto. Así que según lo que hemos visto en este tiempo que llevamos de todo este asunto, ¿cómo se ven los siguientes meses económicamente y cómo podríamos hacer un plan para poder salir de esta situación? Ok, entonces en esa circunstancia, ¿verdad? Ante esas tres opciones hay una cuarta que es la que yo quisiera proponerles a cada uno de ustedes que nos ven, y es: hay que adaptarse, ¿verdad? La razón por la que ahorita nosotros, los seres vivos, estamos acá, los mamíferos, es porque nosotros nos adaptamos. Ahorita no están los dinosaurios porque nosotros no éramos los más grandes ni éramos los más fuertes, pero fuimos los que nos adaptamos más rápido A todos los a cambios todos y que los vienen cambios. todavía muchos más, ¿verdad? Yo siempre digo que en este momento es un reto muy, muy grande para la humanidad en general. Es algo que nunca antes hemos visto, ni de manera económica, ni de manera de salud, ni de manera personal, ¿verdad? Muchas personas estamos experimentando incluso emocionalmente muchísimas situaciones que no habíamos vivido antes, y es muy importante ese punto justamente, adaptarnos y ver de qué manera podemos sobrellevarlo. Por supuesto. Entonces, yendo a la pregunta del contexto, bueno, hay que ser claro. A veces hay que decir los diagnósticos, así como tenemos que saber si tenemos un diagnóstico de salud o no positivo, o tal vez el que no esperamos. También en la parte económica ocupamos tener un diagnóstico claro. Y lo cierto, Karina, es que sí va a haber una contracción de la economía en los próximos meses, y se espera que poco a poco nos vayamos recuperando. Entonces, en esta contracción económica hay tres pasos que yo quiero compartir a las personas para que se conviertan de víctimas financieras de la circunstancia a supervivientes y salgamos adelante de esta crisis y la transformemos en una oportunidad.
Muy bien, para esos 3 pasos yo quiero invitar a las personas que nos están viendo a que vayan a buscar un lapicero donde apuntar para que estén ahí muy pendientes. Yo creo que muchas veces nos hace falta un poquito de información. Muchas veces cuando estamos pasando por un momento difícil, como que nos embotamos pensando en, uy, no, todo está mal, me está saliendo mal, no sé qué hacer. Y pocas veces nos tomamos el tiempo para decir, ok, me voy a tranquilizar, voy a hacer un plan, voy a buscar la solución. Así que eso es lo que vamos a hacer en este momento. Exactamente. Entonces, esos 3 pasos que nos van a llevar a sobrellevar bien esta crisis económica son: número 1, se vale sentirse triste. Número 2, se vale sentirse, vamos a ver, entre una situación así, uno se puede sentir mal, ¿verdad? Si uno llega y le dicen de la noche a la mañana, le dicen, mira, ya no vas a trabajar para esta empresa, o si te dicen, tu salario se va a disminuir, o si sos un emprendedor y estás trabajando y tus clientes te cancelan los pedidos, está bien sentirse triste. ¿Dónde está el problema? El problema no es caerse en la lona, el problema es quedarse en la lona. Hay que levantarse rápido. Entonces, el primer consejo es: se vale sentirse triste, se vale llorar. Aquí la clave es llorar rápido. Ese es el Llorar primero. rápido, claro. Como tomarse el tiempo para permitirse sentir lo que sea que uno esté sintiendo, si es frustración, si es tristeza, si es congoja, si es incertidumbre, tantos sentimientos que están rodeando muchísimas personas en este momento, pero simplemente permitirnos sentirlo y avanzar. Ok. El siguiente paso es hacer un ejercicio de gratitud, y esto se hace desde la perspectiva financiera de un análisis patrimonial, y el análisis patrimonial es agarrar y ver todo lo que yo tengo, que he logrado construir. A eso en finanzas se le conoce los activos. Pero antes de hacerlo financiero, ¿qué tal si lo hacemos emocional? Yo he visto que las finanzas personales tienen 2 condiciones muy importantes. Número 1, que son 80% corazón, 20% mente, y todos los resultados se ven reflejados en la billetera. Ese es el primero. Y lo segundo es que las finanzas personales son más fuertes cuando son familiares. Cuando nos unimos con nuestra familia, con nuestros seres queridos, con su pareja, en ese momento cuando se sientan y empiezan a conversar la situación juntos, van a ser más fuertes que por separado. Entonces, en este segundo paso es: haga un inventario de todo lo bueno que usted tiene. Si usted tiene salud, si sus hijos o sus seres queridos están bien, si usted tiene un grupo de personas que lo apoyan, es importante que lo hable. Y sobre todo con sus hijos. Si usted tiene hijos pequeños, siéntelos y explíqueles: estamos pasando una situación que es compleja y requiere lo mejor de nosotros. Ellos lo más probable es que lo van a entender y se van a sumar en la parte que vamos a ver más adelante de lo que tiene que ver con el ahorro. Entonces, ese sería el segundo tip, Karina. Hay que hacer un inventario de todo lo bueno que yo tengo para empezar a prepararme para el tercer paso. Perfecto. ¿Cuál sería entonces ese tercer paso? El tercer paso es determinar cuál es mi siguiente mejor opción. ¿Ok? Aquí no hay una ruta trazada, pero yo sí le puedo contar de ciertas personas que nosotros hemos dado seguimiento como organización, de cómo ellos le han dado el cambio a esta circunstancia. Y tengo el caso de un cliente de nosotros que él vendía implementos de telas para diferentes empresas, y ante esta circunstancia le cancelan, por supuesto, todas sus Todos los órdenes. pedidos. ¿Y qué hace él? Él dice: yo no me voy a quedar aquí, yo voy a llorar rápido, voy a hacer un inventario de todo lo que yo tengo, y mi siguiente mejor paso es hacer mascarillas. Y se pone a hacer estas mascarillas que ahora están utilizando tantas las personas por protección, y en esa dinámica levanta su negocio y vuelve otra vez a manejar. Entonces, vea qué interesante cómo sí se puede. O esta pequeña soda que conocemos también, que llegó y dijo: no, yo no me puedo quedar acá, yo me voy a digitalizar. Se conectó con plataformas de delivery, de entrega, y actualmente está vendiendo nuevamente y logró adaptarse rápido. Ese es el siguiente Muy bien. Eso en el caso de los emprendedores, que sabemos que son muchísimas personas que tienen su propio negocio, que están apenas tal vez lanzando su emprendimiento y se viene esta crisis encima, y yo creo que es a veces muy difícil encontrar el camino, como usted decía, pero esos 3 pasos me suena a que definitivamente es algo que debemos intentar, y como usted decía, en familia es una muy buena opción. Ahora, ¿qué pasa en el caso de las personas que tienen un empleo que han perdido? Bueno, que tenían un empleo que perdieron. ¿Cómo aplicamos eso a una persona que perdió su empleo? Cuando una persona es un trabajador dependiente y perdió el empleo, yo en este contexto yo le recomiendo 2 cosas. Primero, todos los días en la mañana, cuando se levante, uno tiene que tomarse así una botella así de grande de humildad.
todos los días, porque uno tiene que aprender a dejar de pedir trabajo para empezar a ofrecer soluciones. Y esto no solo por esta crisis, es por la cuarta revolución industrial en la que estamos, en la era de la digitalización. Cada vez se van a ocupar menos empleos, pero cada vez se van a ocupar más gente que traiga soluciones tecnológicas, soluciones de comida, Innovación, soluciones de transporte, exacto. innovación. Entonces, si usted está ahí, yo le voy a dar un consejo muy importante y es: hay que aprender a diversificar nuestras soluciones. Entonces yo le voy a contar un ejemplo, Karina, que es interesantísimo. Y de paso, si usted está ahí escuchándonos y lo resolvió, que nos contacte, porque es esa gente que sabe hacer muy bien repostería. Entonces, y si sabe hacer, yo estoy antojadísimo de las empanadas argentinas. Estoy súper antojado y no he podido comprar porque obviamente muchísimos locales están cerrados. Pero usted puede llegar y hacer su primer horneado de esas empanadas y se va donde todos sus vecinos y les manda un WhatsApp. Estimado grupo de vecinos, estoy haciendo empanadas argentinas. La primera va por mi cuenta, nada más le pido dos cosas: que me pongan el Instagram, que le encantó la empanada, y ya la segunda pues me avisa y se lo vamos a dejar con todos los estándares de inocuidad y de salubridad posible. Entonces vea cómo una persona que pasó de estar sin trabajo se dio cuenta que tenía una habilidad y la está aprovechando y lo transforma en un ingreso temporal o permanente. Sí, yo creo que muchas veces hacemos de hecho algunas de esas cosas como un hobby, ¿verdad? Y no nos damos cuenta que tal vez podemos lucrar de eso y que nos puede ayudar en una situación como estas a sentirnos mejor, a crear algún ingreso que no teníamos idea que podíamos crear de esa manera. Así que me encanta esa historia. Ahora, cambiando un poquitito el tema, las personas que tienen en este momento seguros, ¿es ideal utilizarlos en este momento o cuál es la recomendación en ese caso? Muy bien, cuando hablamos de temas de seguros, los seguros están hechos principalmente para que cuando me ocurre algo que yo no quería que me pasara y que yo sé que me va a mandar más dinero el que yo voy a tener en ese momento, yo lo utilice. Entonces, si estamos hablando de seguros de desempleo, totalmente. Eso es parte, es importante acercarse a esa institución financiera y hacerle saber, bueno, que usted pues perdió el trabajo, de forma, sea por una suspensión del contrato temporal o de forma permanente. Y esos serían como los seguros que se estarían utilizando. Hay una especie de fondo que es similar a un seguro. De hecho, en otros países se utiliza como el seguro de desempleo y en Costa Rica lo acaban de aprobar en la Asamblea Legislativa, que es el Fondo de Capitalización Laboral. Acaban de aprobar que se pueda retirar cuando hay una suspensión temporal del contrato. Entonces, este fondo nos permitiría sobrevivir durante un tiempo con esos ahorros. Entonces, no solo está el seguro de desempleo en el caso de los créditos o en el caso de los vehículos, sino también está el FCL. Ahora, ¿qué hacemos con la cantidad de gastos que ya no se hacen? Porque también sabemos que hay muchos gastos que ya dejamos de hacer, pero al mismo tiempo estamos dejando de recibir, no sé si un sueldo o algún tipo de ingresos, dependiendo del tipo de ingreso que tenga la persona. ¿Qué pasa con esos gastos? Ok, acá lo vamos a dividir en dos partes. Lo primero es entender que en esta crisis o en este momento de incertidumbre hay tres perfiles de personas. Okay, entonces, dependiendo de ese perfil de persona, va a ser una medida u otra. Entonces, por un lado, tenemos aquellas personas que han tenido un impacto muy alto en su salud financiera a partir de esta situación. Son aquellas personas que se les suspendió sus clientes, los emprendedores o aquellos trabajadores dependientes quienes fueron despedidos. Entonces, del día a la noche se les terminó su nivel de ingreso y si no tienen reservas financieras es un problema. Después tenemos un segundo grupo que son estas personas que se les hizo una disminución de su ingreso, sea un 50%, un 75%, pero todavía están recibiendo un tipo de ingreso, salario o como emprendedor. Y después tenemos un tercer grupo del que también hay que hablar en finanzas personales y son aquellos que más bien su trabajo aumentó un montón, como los profesionales de salud, como muchísimas personas del área de tecnología que están implementando sistemas para teletrabajo o conexiones o redes. Entonces ellos también están en esta circunstancia y lo que tienen más bien es un exceso y jornadas laborales enormes de trabajo. Entonces más bien tenemos estos tres grupos. Entonces a partir de ahí, mi consejo en tiempos de incertidumbre y en tiempos normales es que imaginémonos que pasar por esta crisis va a ser como subir el Chirripó. El Chirripó es una montaña bellísima. Yo no sé, ¿usted ha ido al Chirripó, Karina? No, pero me muero por ir, me muero. Bueno, es increíble. Yo le recomiendo a todos los que nos están escuchando, ojalá como propósito visitar ese parque nacional. Apenas salgamos de esto, todos para el Chirripó. Todos para el Chirripó, porque es bellísimo. Pero el Chirripó hay algo que puede pasar y es que uno puede subir, disfrutar la subida o la puede sufrir.
¿De qué va a depender? De la preparación que yo tenga posterior. Entonces, si yo antes de subir el Chirripó subí el Cerro Dragón y subí las eólicas y subí Cerro Danta y subí Pico Blanco, entonces cuando yo llego voy a disfrutar el Chirripó. Pero si yo no entrené y lo único que hice fue ver televisión o streaming y después llego y pretendo subir el Chirripó, voy a tener una experiencia complicada. Entonces, esta analogía nos sirve para explicar que hay personas que llegan a esta crisis con muy buena salud financiera y hay otras personas que no llegan a esa situación. Pero al final, todos tenemos que subir esta montaña, con buena o con mala salud. Entonces, en este contexto, lo más importante, Karina, es si tiene que subir esta cuestota, súbala ligero. Súbala sin tanto equipaje. Entonces vamos a explicar a la gente cómo viajar sin tanto equipaje. Sí, evaluar un poco como los gastos que tenemos en este momento para ver cuáles son indispensables y cuáles no. Así sería. Exactamente. Entonces el consejo es, y si está ahí apuntando, es muy importante que pongan en la libreta, tome nota de los gastos de los últimos 3 meses. Y si puede contar diciembre, cuéntelo. Aunque yo sé que en diciembre nos ponemos gastoncillos, pero si puede, cuéntelo. De los últimos 3 meses, o sea, marzo, febrero y enero, y haga una lista y los coloca. ¿Cuánto gasté todo en enero y en febrero y en marzo? Una vez que ya tenemos esa lista, entonces estamos viendo a dónde se me fue mi dinero. Entonces ahora sí, es tiempo de que usted diga, bueno, no, yo soy el dueño de mi plata. Yo le voy a decir a mi dinero ahora a dónde se tiene que ir. Creo que muchas veces incluso uno ve algunos gastos que piensa que son necesarios, pero al final yo creo que también este tiempo de cuarentena nos está haciendo entender mucho qué cosas sí son realmente necesarias y qué cosas no tanto. Entonces es un ejercicio que hay que hacer realmente con muchísima sinceridad. Muchas veces decimos, no, esto definitivamente lo ocupo, y yo creo que en este momento nos estamos dando cuenta de muchas cosas que tal vez no eran tan indispensables, ¿verdad? Sí, ahí es importantísimo, Karina, ver este tema que es una necesidad, qué es un deseo y qué es un lujo. Una necesidad es algo que yo requiero para vivir. Por ejemplo, una necesidad puede ser comer, puede ser transportarme, ¿verdad? Puede ser la salud, hay muchísimas necesidades. El deseo tiene que ver con la forma en la que yo decido suplir esa necesidad. Por ejemplo, yo puedo decidir venir aquí en transporte público o a través de alguna empresa, alguna aplicación que me transporte o a través de mi propio vehículo. ¿Dónde es que está el problema? Cuando yo no sé diferenciar entre lo que es un deseo y un lujo. Y un lujo es un deseo que está por encima de mis posibilidades. Entonces, si yo vengo aquí con un carro del año que no tiene ningún problema tenerlo, pero ese carro no está verdaderamente en mis posibilidades, ahí está el problema. Porque para sostener ese lujo yo tengo que invertir más y ahí es donde empieza a ocurrir un nivel no saludable más tiempo, de deuda. estrés también, ¿verdad? Que yo creo que también el estrés es uno de los factores que más está afectando en este momento, porque muchas veces tenemos muchas herramientas para solucionar nuestros problemas, pero el estrés nos bloquea y no nos hace ver más allá. Entonces, ¿cómo encontrar a través de todo ese estrés la manera de hacer estos ejercicios? Yo creo que va a ser todo un reto, pero cuando tenemos un paso a paso, y yo creo que una de las partes favoritas de todo lo que hemos hablado es el ejercicio de la gratitud, porque muchísimas veces, y a mí me ha pasado también durante esta época, que me siento frustrada, me siento estresada, siento que todo va a salir mal y luego digo, todo lo que tengo aquí, o sea, lo que sí está bien es tanto y muchas veces no le ponemos atención a eso que ayuda como a bajar un poquito esas cargas de estrés que siempre tenemos. Entonces hay que realmente volver a ver a nuestro alrededor. O sea, yo creo que con solo el hecho de que nuestra familia, ninguna de las personas que están cerca de nosotros o que queremos estén en el hospital o estén enfermas, eso es una ganancia tan grande que hay muchas cosas que debemos valorar en este momento para poder como bajar un poquito las cargas de estrés. Ahora, en este momento estamos viendo que muchas empresas están empezando a ofrecer diferentes promociones y descuentos. ¿Cómo sabemos cuáles promociones y cuáles descuentos sí sería ideal aprovechar y cuáles probablemente se nos están saliendo del presupuesto y lo estamos haciendo básicamente por gula? Sí, ok. En este contexto van a haber muchísimas oportunidades. Entonces, antes de comprar, de cualquier compra, cualquier decisión de compra, yo les recomiendo que revise cómo están sus gastos, cómo están sus reservas de ahorro, cómo está su nivel de deuda, cómo van a estar sus ingresos
y cómo está su patrimonio. Esos 5 elementos, esos son como cuando uno va donde el doctor y entonces dice, no, te voy a tomar el azúcar, vamos a ver cómo estás con la presión, vamos a ver, y entonces nos hacen un montón de exámenes. Cuando una persona se hace un análisis financiero, eso es lo que tiene que revisar, cómo están mis gastos, cómo está el ahorro, cómo está la deuda, el ingreso y el patrimonio. Entonces, volviendo con el tema del gasto, antes de hacer compras y tener promociones, agarrar ese presupuesto y aplicarle una herramienta, vea qué fácil, Karina, se llama DES, D-E-S, y es agarrar y ver cuáles gastos tengo que disminuir, cuáles tengo que eliminar y cuáles tengo que sustituir. Muy bien, ¿apuntaron eso? Yo ya lo voy a apuntar. Aquí tengo mi lapicero, ya me traje mi lapicero también para poner atención en todo esto, pero me parece súper interesante. Yo creo que pocas veces tomamos atención a ese tipo de cosas y nada más decimos, ay, estoy gastando mucho y estoy gastando mucho, no solucionó el problema. Entonces, muy bien, disminuir, eliminar y sustituir. Exactamente. Entonces vamos a ponerles un ejemplo para los que están apuntando y que nos están sintonizando, porque claro que nos quedamos en casa, ¿verdad? Claro que sí. Estamos en casa y estamos aprovechando el tiempo para aprender a tener salud financiera. Entonces, disminuir es, por ejemplo, la factura del agua. Estaba gastando muchísima agua porque X o Y, ¿verdad? La luz, el teléfono, muchas veces. Vea, un ejemplo que es muy importante tiene que ver con entender realmente cuál es mi verdadera necesidad, ¿verdad? ¿Qué es lo que realmente yo necesito, ¿verdad? Porque si yo necesito una conexión o si yo necesito X o Y, yo tengo que analizar eso muy bien. Entonces, disminuir, por ejemplo, es si antes estaba secando con la secadora de ropa y resulta que hay sol, bueno, no, voy a tener que tender la ropa y poner. Entonces, eso me ayuda. Eliminar tiene que ver con gastos que yo digo, no, este gasto de forma temporal o permanente yo ya no lo puedo tener. O sea, este es un gasto que no puedo sostener. Sí, que no era algo indispensable también, que era lo que hablábamos anteriormente. Y sustituir tiene que ver con gastos que yo estaba haciendo de una necesidad. Puede ser que antes uno estaba comiendo 3 veces a la semana afuera, 3 veces a la semana, pero ahora que estoy en teletrabajo o teletrabajando o estoy más en mi casa, de repente puedo hacerlo a una vez o tal vez a 2. Entonces, sustituyo comer afuera por comer en la casa. Entonces, haga una lista de todos sus gastos y vea cuáles puede disminuir, eliminar y sustituir. Exacto. Yo sustituiré los postres para ahorrarme ese dinero, para no estar gastando tantísimo en postres. Ese es uno de los que voy a sustituir definitivamente. Muy bien, vamos a cambiar ahora a un tema que yo creo que es muy importante para que todos apunten por ahí, porque es cómo vamos a crear el kit de supervivencia financiera. ¿Qué es lo que necesitamos en ese kit? Ok, dentro de ese kit de supervivencia financiera, aquí hay que entender que en tiempos de incertidumbre, el billete es el rey, ¿verdad? Las personas en Estados Unidos dicen cash is king, pero acá vamos a decir el billete es el rey. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que aquí lo importante es ver cuántas reservas financieras yo tengo y durante cuántos meses puedo ir con esas reservas. Entonces, vamos a hacer el primer examen de salud financiera y es, haga una suma del dinero que usted tiene en efectivo, en las cuentas de ahorro y todo aquel dinero que usted sabe que se lo van a pagar o que le va a ingresar, puede ser su liquidación, el FCL, que le va a entrar en este mes o a más tardar 15 días después del mes. O sea, en estos próximos 45 días y súmelo todo. Ok, ese es el primer paso. El segundo paso es agarrar el presupuesto que me quedó del ejercicio anterior. Entonces puede ser que yo gastaba 300,000 colones al mes para vivir, no sé, 300,000 colones, pero después yo hice mi análisis de disminuir, eliminar y sustituir y ahora resulta que puedo vivir con 250,000 al mes. Ese es el monto con el que vivo ahora. Entonces, muy bien, agarro todas mis reservas financieras y las divido entre lo que yo ocupo gastar en un mes. Y el resultado de eso, ojo porque aquí viene el diagnóstico, si me da 1 o menos esa división, quiere decir que yo no tengo reservas financieras ni para vivir un mes. Si me da entre 1 a 3, quiere decir que yo estoy en una situación vulnerable. No estoy crítico, pero estoy vulnerable. Quiere decir que yo puedo vivir de 1 mes a 3 meses con mis ahorros. Y si me da de 3 a 6, yo estoy en una situación, digamos que sólida, porque voy a poder vivir de 3 a 6 meses, porque el resultado de esa operación lo que nos dice es la cantidad de meses que yo puedo vivir con mis reservas. Ese es mi kit para sobrevivir.
Si le da más de 6, usted tiene un resultado sobresaliente y tiene una muy buena posición financiera para sobrevivir ante esta situación. Súper bien. ¿Qué te parece si volvemos a decir cómo hacemos esa operación, nada más por si las personas no pudieron apuntarlo en ese momento? Ok, lo primero que hay que hacer es sumar todas mis reservas financieras, o sea, el dinero que yo tengo en mi cuenta de ahorros, en efectivo, el dinero que si me van a pagar las prestaciones las sumo, si puedo retirar el FCL lo sumo, todo ese dinero que me lo van a pagar, que yo voy a recibir durante este mes. Ok, entonces una vez que yo ya sumé todo ese dinero, lo coloco aquí. Y después me voy al ejercicio anterior y veo cuánto es el monto que yo ocupo para vivir un mes. Pero ahora sí, en operación arroz y frijoles, ya no, ¿verdad? Ya no arroz con pollo, arroz y frijoles, ¿verdad? Y en arroz y frijoles, entonces agarro y divido todas mis reservas financieras entre ese presupuesto que yo ocupo un mes y ese resultado es el que me va a decir cuántos meses puedo sobrevivir yo con mis ahorros. Eso es muy importante conocerlo. Sí, ese ejercicio me parece súper importante que podamos hacerlo en este momento para conocer cuál es nuestra realidad. Yo he escuchado muchísimas charlas de este tipo hablando sobre la situación financiera de este momento y lo que más escucho repetir es no sabemos cuánta plata tenemos, no sabemos en qué situación estamos y eso nos hace todavía más vulnerables. Entonces, hacer este ejercicio me parece súper importante. Ahora hablemos un poco del tema de los bancos. ¿Qué pasa si yo tengo dinero en diferentes bancos? ¿Cómo hago para renegociar, para ver el tema de los préstamos, las tarjetas de crédito? ¿Cuáles son las mejores recomendaciones en este momento para todo eso? Ok, aquí Karina viene el siguiente examen. Entonces ya sabemos cómo estamos con el kit de supervivencia y ahora vamos a ver cómo estamos con la deuda. Entonces, para hacer este examen, usted necesita hacer una tablita. Y en esa tablita usted tiene que poner en una columna. Lo puede hacer, hay gente que le gusta usar Excel, hay gente que le gusta usar papel y hay gente que le gusta usar aplicaciones y otra calculadora. Como usted se sienta más cómodo o más cómoda. Lo importante es saber cómo está mi plan de deudas. Y mi plan de deudas es apuntar a quién yo le debo, a institución financiera 1, institución financiera 2, a esta cooperativa, esta otra, a esta asociación y empezar a colocarlos. Luego hay que colocar cuánto le debo hoy. Entonces usted va a llegar y se va a fijar en su estado de cuenta cuánto dinero debe y se pone, ok, de este banco debo esto, de este otro debo esto y va colocando y al final suma. Ese es todo el monto que usted tiene de sus deudas. Es muy importante conocerlo. Después hay que hacer lo mismo, pero con la cuota que yo pago mensualmente de cada una de las deudas. Ok, este banco pago esto, esta cooperativa pago esto y voy sumando hasta que yo empiezo a ver cuál es la suma de las cuotas. Ok, después lo hago lo mismo con las tasas de interés. Y es muy importante, hagamos un paréntesis para explicar qué es la tasa de interés. Claro que sí. La tasa de interés es cuánto me cobra a mí una entidad financiera por prestarme plata. Entonces, vea qué fácil. Si la tasa es de un 10%, quiere decir que en un año, por cada 100,000 colones que yo debo, tengo que pagar 10,000 de intereses. Esto expresado de una forma sencilla. Ya matemáticamente, pues por un tema que se llama interés compuesto, se vuelve un poco más complejo, pero la tasa de interés me dice, para interpretarla, si una tasa, por ejemplo, es del 30%, quiere decir que por cada 100,000 colones que yo deba, yo tengo que pagar 30,000 por ese dinero que pedí prestado. Por lo que, si yo entendí bien, en teoría, las deudas que tengan en este momento, que tengan mayor tasa de interés, son las que definitivamente debería de suplir. Hay que hacer ese análisis. Entonces, colocamos en la otra columna, la primera columna tenemos quiénes son las entidades a las que yo le debo. En la segunda, cuánta plata les debo. En la tercera, cuántas cuotas, cuál es el monto de cada una de esas cuotas. En la cuarta, la tasa de interés. Y aquí los que quieran hacerlo, es muy importante sacar un promedio. Entonces usted agarra y suma todas las tasas de interés y si son 5 deudas, entonces esa suma entre 5, eso me dice cuánto me está costando a mí todas mis deudas. Si son 6 deudas, entonces suma los porcentajes de las 6 y lo divide entre 6 y eso es lo que me da. Si ese resultado me da menos de 30 en Costa Rica, en el contexto en el que estamos, tengo un nivel de apalancamiento relativamente, de endeudamiento relativamente bueno si es una persona física, ¿verdad? No, en este caso no es lo mismo en el caso de una empresa. Y entonces el siguiente paso es ver los plazos. Los plazos que esta deuda está 10 años, esta está 7 años, esta está 5 años, esta está 1 año y las voy colocando. Entonces, una vez que ya tengo eso, ya tengo casi toda mi tarea lista.
que es mi plan de deudas, entender, y eso es muy importante porque eso nos da un mapa claro, Karina, de cómo está mi situación de deuda. Y aquí entonces tenemos que hacer un examen. Ahora sí, ya tenemos listo y vamos a hacer el siguiente resultado para el examen. Muy bien, estamos en la tarea todavía, ahora vamos para el examen. Ahora viene el examen. El Muy examen bien. es agarrar el ingreso que yo tengo mensual, o sea, puede ser mi salario bruto, o sea, antes de que le hagan todas las rebajas, o si usted es emprendedor, el monto que usted está destinado para sus gastos, para su vida. Y después agarre la suma de todas las cuotas, no el saldo de las deudas, sino las cuotas mensuales, la suma de eso y lo divide entre su ingreso. ¿Ok? Eso nos va a dar un resultado. Si ese resultado me da 0.3 o 30%, quiere decir que yo tengo un buen nivel de deuda. O sea, de cada 100 colones yo no estoy destinando más de 30 a deuda. Ahí estamos bien. Si me da de entre 30 a 60, o sea, de entre 0.3 a 0.6, quiere decir que de cada 100 colones que yo gano estoy destinando hasta 60 colones en deuda. Ahí yo estoy en una situación vulnerable. Y si ese resultado me da 0.6 o hasta 1, quiere decirte que yo estoy destinando todo mi salario o hasta el 60% a pagar deuda. Si estamos ahí, tenemos que tomar decisiones rápido, llorar rápido, decir, ay, fue un gastón, me endeudé un montón. Bueno, agradecerlo todo lo que tengo. ¿Y cuál es el siguiente mejor paso? Tome su teléfono, entre al sitio virtual y contáctese con su institución financiera. Las entidades financieras están ofreciendo condiciones para readecuar o refinanciar, ¿verdad?, las deudas. Entonces, el readecuar, para hacerlo sencillo, tiene que ver con 3 opciones y eso cada banco tiene sus propias políticas, pero es bueno que usted las conozca. La primera es, o nos aumentan el plazo de la deuda. Mi deuda estaba en 7 años, me la pasan a 10 años. ¿Y eso qué hace? Que la cuota pase a ser más pequeña. La otra opción es que me pueden decir, le vamos a dar un periodo de gracia. Vamos a llamarlo así, pero realmente se llama periodo de moratoria. Pero para explicarlo, le vamos a hacer un periodo de gracia donde le pueden decir, durante estos 3 o 4 o 6 meses, usted no tiene que pagarnos la cuota. Ojo, Karina, eso es muy importante. No es que nos están regalando ese dinero. Finalmente ese dinero lo vamos a tener que pagar. Al final de ese tiempo, digamos, ya cuando termina el plazo que estaba establecido, se suman las cuotas al final. Por eso es importante llamar a la institución, porque esa es una opción que ofrecen algunas entidades. Otras entidades lo que han hecho es que le dicen, bueno, no, esas cuotas te hacemos otra deuda adicional y te la ponemos sin intereses para que la vayas pagando en paralelo. Y otro lo que dicen es, no, lo que hacemos es que durante estos 3 meses no nos pagas y sobre el saldo después de esos 3 meses volvemos a calcular una nueva cuota que más bien ahora te va a quedar un poquitito más grande, pero no vas a tener que desembolsar el montón de dinero. Entonces, claro, esas son como las medidas que uno está haciendo para ver cómo manejamos la deuda. Sí, muy importante entonces hacer ese estudio de cuáles son sus deudas, en qué bancos o en qué instituciones están esas deudas para que podamos saber a dónde tenemos que acudir y cuáles son las deudas, digamos, más importantes que deberíamos de solucionar lo más pronto posible. Pero acá hay otra tarea que tenemos que hacer. Entonces, si usted está ahí escuchándonos, hay una tarea, eso sí, claro que nos quedamos en casa. Entonces, cuando ya pasemos esta situación, o si usted tiene firma digital, porque con firma digital se puede sacar, es muy importante que usted saque el reporte del SIC. El SIC es Centro de Información Crediticia de la SUGEF, que es el ente que regula todas las entidades financieras. Ahí le van a decir algo muy importante, que es nuestra reputación financiera. Aquí nos van a decir cómo nos ven las entidades financieras. ¿Cómo nos hemos portado con las entidades financieras? Entonces, aquí sí tiene que ver pues muchísimo ese tema. ¿Cómo sé yo si me he portado bien o mal? Bueno, ahí hay un número, ¿verdad? Si me sale que yo soy 1, quiere decir que yo soy un bien portado. Si me sale 2, bueno, por ahí he metido algunas de las patillas. Y si me sale 3, quiere decir que yo he perdido mi reputación financiera. ¿Por qué la perdemos? Cuando no pagamos los montos que yo me comprometí con la entidad financiera a pagar. O sea, si yo me comprometí a pagar 100,000 todos los meses y pago 90,000, eso daña mi reputación financiera. Y el segundo es cuando me comprometí a pagar 100,000 los 15, pero pago los 100,000 15 días después. Entonces, si yo pago tarde o pago incompleto, eso me daña mi reputación financiera. ¿Por qué es importante cuidarla? Porque la gente con buena reputación financiera le prestan en mejores condiciones. Cuando no la cuidamos, cuando pagamos tarde o pagamos incompleto, nos hace ver ante las entidades financieras como, no sé, es que Josué, yo lo veo que es mal portadillo, se portó mal allá, se portó mal allá. Entonces no sé si prestarle, y si le presto, probablemente le tenga que prestar a una tasa más alta porque es más riesgoso, Josué. Entonces hay que cuidar la reputación financiera.
Claro, sí, hay que tener muchísimo cuidado con todo esto porque sabemos que muchas veces estamos en un panorama y de un día para otro puede cambiar. Entonces hay que tener muchísimo cuidado en el momento que pedimos a alguna entidad financiera que nos ayude con algún proyecto, con alguna inversión y demás. Ahora, pasemos a hablar un poquito de los trabajadores independientes. ¿Qué consejos tenemos para las personas que están emprendiendo o que emprendieron, que tienen su propio negocio? Ok, para que todas aquellas personas que son trabajadores independientes o son emprendedores o son pequeños empresarios, la primera recomendación es analice cómo está su negocio y dése cuenta objetivamente si va a sobrevivir o no. Eso es muy importante. Aquí la consigna no es que sobreviva el negocio, es que sobreviva usted y sus seres queridos. A veces hay negocios que tenemos que cerrar. ¿Y qué tenemos que hacer? Es doloroso. Yo he acompañado organizaciones en procesos y sé que no es fácil, pero ¿qué hay que hacer? Llorar rápido, ser agradecido y buscar mi siguiente mejor opción. Y saber adaptarme a, bueno, ahorita se está digitalizando todo, voy a ver si me coloco en la parte de digitalización. Y si usted no sabe en qué invertir, esto es muy importante, si usted no sabe en qué invertir, invierta su tiempo en educación. Si usted está hoy con un cuaderno apuntando, ok, ya sé cómo manejar los gastos, ya sé cómo utilizar el ahorro, ya sé cómo usted está invirtiendo su tiempo en mejorar sus capacidades para que usted tome mejores decisiones en el futuro. Entonces, si usted ahorita no sabe en qué invertir y dice, Josué, Karina, yo no tengo idea de qué voy a hacer, invierta su tiempo en educación. Y qué más que claro que está sacando este espacio para ayudar a que usted aprenda cómo relacionarse bien con su dinero. Entonces, el consejo número 1 es de objetivamente, o sea, agarrando el corazoncito y diciendo, corazoncito, voy a ponerlo aquí, voy a revisar los números, ok, si voy a sobrevivir o no voy a sobrevivir. Entonces, si no voy a sobrevivir, mejor aprendo cuándo cerrar y mis seres queridos y yo pasamos a otro nivel. Si no estoy en ese lugar, en esa circunstancia, entonces el siguiente paso es cómo me digitalizo si no es que no lo hice antes. Sí, poner más o menos las prioridades claras, porque bueno, hay momentos en los que por supuesto se pone difícil y no queremos cerrar. Hay muchos negocios, de hecho, probablemente familiares y así, que tienen un gran cariño de por medio y hace que una situación como esta o una decisión como esta sea muchísimo más difícil. Ahora vamos a hablar del tema de los ahorros. ¿Cómo ahorro yo en un momento de crisis? Ok, eso depende de cada una de las circunstancias. Si yo me quedé sin ingresos, vea, en esa circunstancia yo lo veo complicado que la persona pueda ahorrar. Entonces, más bien ver mis reservas. Sí, pero si yo estoy en una situación donde por una u otra razón mis ingresos no se van a ver reducidos, uno tiene que tener solamente 3 ahorros en la vida, Karina. Vea qué sencillo. Ojalá. A ver cómo es eso. Suena más fácil de lo que es. Y es bien fácil. En la vida solo se ocupan 3 ahorros. A ver. El ahorro para emergencias, que es cuánto es lo que yo ocupo para vivir al menos un mes. Que cuando yo tengo ese ahorro, ya entonces yo puedo decir si lo hago más grande o lo hago más pequeño, pero por lo menos siempre tener una reserva, y ahora en estos tiempos nos damos cuenta por qué, para emergencias. El segundo ahorro es el ahorro para sus sueños, esos proyectos que usted quiere. Si usted quiere hacer un viaje, si quiere comprar una casa, quiere comprar un carro, no tiene que ser todo el monto, pero procure tener una muy buena prima, procure tener una muy buena reserva. Entonces, el segundo ahorro es el ahorro que es para sus sueños. Y el tercer ahorro es un ahorro que nunca podemos descuidar, y ahora más que nunca, y es el ahorro para la pensión. Porque todos pensamos que no vamos a llegar a viejos y que el ahorro para pensión se empieza cuando tenemos 50 o 60 años, y el ahorro de pensión se empieza cuando pasamos el primer día en el primer trabajo. En ese momento uno tiene que abrir un plan voluntario de pensiones con la entidad financiera que usted guste, pero ábrese un plan voluntario de pensiones y ahí vaya ahorrando, porque al final la pensión básica está diseñada para eso, para darme lo mínimo para vivir, para no vivir mal, pero no lo suficiente para vivir bien. Ese suficiente para vivir bien lo tengo que completar yo, y eso se hace a través de un plan voluntario de pensiones. Entonces, vea qué sencillo, solo 3 ahorros. Nada más 3 ahorros. Muy bien, y ahora, ¿cuánto porcentaje de mis ingresos o de mi sueldo debería de destinar yo a ahorrar? Muy bien, ahí esa es una pregunta que uno tiene que analizar caso por caso. A mí me encantaría decirles, no, ahorre el 10%, ahorre el 20%, el 30%, pero es que eso depende muchísimo, depende de cuánto estoy yo endeudado.
Si yo estoy endeudado el 80% de mi salario y yo le digo que ahorre el 20%, de la persona no va a comer. Entonces, eso depende muchísimo de los análisis que hayamos visto anteriormente, de cuánto estoy yo gastando, de cuánto tengo yo de las cuotas de las deudas, y entre mis gastos y lo que yo pago de deudas, esa diferencia es lo que me debería decir cuánto ahorrar. Ahora, eso en el contexto actual, porque muchos no hemos recibido procesos de educación financiera. Pero supongamos que usted está escuchando y usted dice, no, yo estoy en cero deudas, cero gastos, estoy empezando. El primer pago que usted tiene que hacer es pagarse usted mismo, y es a través del ahorro. Yo he escuchado tanta gente que quiero invertir en esto y en estas, ¿verdad? En X y Y yo les digo, bueno, antes de invertir, cuénteme cómo está su ahorro. Y me dice, no tengo ahorro. Entonces yo digo, vamos primero a subir esa grada, que es aprender a ser un buen ahorrante para después pasar a ser un excelente inversionista. Sí, el ahorro va a venir siendo más o menos como el pago por trabajar por uno mismo. Exactamente, esa Algo es la así. mentalidad. Muy bien, esa es, Karina. Eso es decir, como el premio de trabajar por lo que uno quiere. exactamente, yo ya trabajé y me merezco construir reservas financieras. Entonces yo digo, ok, voy a ahorrar este monto. Entonces, como te digo, no te puedo decir si es un 20, un 30, un 10, un 15, porque eso depende de cuánto estoy yo gastando Y cuánto estoy yo endeudado. Y a partir de ahí yo veo cuánto puedo ahorrar. Muy bien, hemos hablado un poco más enfocado en personas. Ahora, ¿cómo hago yo un presupuesto empresarial? No tanto el familiar, sino un presupuesto empresarial. ¿Cómo lo manejo? Muy bien. Para las empresas, si usted es emprendedor, usted va a requerir una herramienta que le va a ayudar y le va a cambiar, Karina, le cambia la vida a los empresarios, se las cambia. Yo he tenido el enorme privilegio de acompañar a empresarios, emprendedores en ese proceso, y tal vez le suene en chino, tal vez no, pero se llama flujo de caja. Ese es el mejor instrumento que uno tiene para saber cómo manejar mi dinero. ¿Por qué? Porque el flujo de caja me va a decir con cuánto dinero empieza la empresa al mes. Número 1, ¿cuántos ingresos va a recibir? ¿Cuántos van a ser los gastos operativos que tienen que ver con lo que yo gasto para producir mi producto o hacer mi servicio? Y después los gastos administrativos, que son la planilla, que los asistentes, que los servicios, Después vienen las cuotas porque las empresas también tienen deuda, las cuotas de las deudas. Y al final, ¿con cuánto termino ese mes? Con lo que yo termino ese mes, yo tengo que empezar el mes siguiente. Entonces vea que es como un sub y baja. Entonces empiezo con este saldo, tengo estos ingresos, tengo estos gastos y termino con este saldo. Y entonces cuando yo proyecto eso de 3 a 6 meses, yo empiezo a tomar decisiones estratégicas como, mira, yo no me puedo endeudar tanto, la empresa. O yo no puedo incurrir en este gasto. O tengo que ver, mira, solo estoy recibiendo ingresos de una fuente. ¿Cómo hago para no poner todos los huevos en la misma canasta? Porque si se cae esa canasta, se quiebran todos los huevos. Entonces, ese flujo, el premio de ese flujo, al final de caja, es que me ayuda a mí a reflexionar cómo estoy tomando mis decisiones financieras. Y eso le cambia la vida a los empresarios por mucho y les mejora un montón su desempeño. Muy bien, yo creo que este es un buen momento para que de verdad pongamos mucha atención en nuestros ingresos, en nuestros gastos, evaluar absolutamente todo lo que estamos haciendo, saber con cuánto dinero contamos. Y bueno, ya casi nos vamos a ir despidiendo, así que yo quiero saber qué mensaje le daría usted a todas las personas que nos están viendo en este momento, cuál es el mejor consejo en esta situación en la que estamos desarrollándonos en este momento. Yo sé que hablamos de llorar rápido, de agradecer y de el siguiente movimiento. Sí, estoy aprendiéndome todo yo ya. Pero además de esos 3 pasos que me parece que son súper importantes, ¿qué consejo le podemos dar a las personas para que se sientan mucho más fuertes en este momento en el que muchos estamos viendo una vulnerabilidad que antes no habíamos visto? Bueno, Karina, yo quisiera a las personas que nos están escuchando transmitirles esta frase que a mí toda la vida me ha encantado, y los que nos han escuchado en otros eventos saben que yo siempre la repito al final, y es: en tiempos de crisis, mientras unos lloran, otros venden pañuelos. ¿De qué color va a vender usted esos pañuelos? ¿Sí? Mientras otros están viendo problemas, usted tiene que empezar a ver oportunidades.
Mientras otros están cansados de tanta preocupación, usted tiene que guardar sus energías esperando esa oportunidad. ¿Por qué? Porque en estos momentos históricamente es donde más oportunidades se presentan para que nuevos emprendedores realicen proyectos, para que usted se reinvente, para que usted tome tiempo. Entonces, si usted está en su casa tirado ahí en un mar de lágrimas, diga, bueno, ya, me voy a secar estas lágrimas, voy a agradecer lo que tengo y cuál es mi siguiente mejor paso, porque en tiempos de crisis, mientras unos lloran, otros estamos vendiendo pañuelos. ¿De qué color va a vender usted sus pañuelos? Dios mío, yo quiero ver de qué color voy a vender mis pañuelos. Así que bueno, todos nos vamos a poner, yo creo, en este momento a hacer planes. Me parece muy, muy importante de todo lo que hablamos. Ojalá que las personas que nos están viendo desde sus casas hayan tomado nota de absolutamente todo y que les funcione muchísimo para ahora sí crear un plan, cómo vamos a salir de esto, cómo nos vamos a sentir mejor. Muchísimas gracias, Josué Rodríguez, director de Ciro Financiero, por acompañarnos el día de hoy. Esperamos de verdad que les haya funcionado muchísimo, que se queden en casa, que la pasen bien, que tomemos no solamente tiempo para hacer este tipo de ejercicios que son súper necesarios en este momento, sino también un poquito para relajarnos, para pasarla bien, pensar en nosotros mismos y fortalecernos día a día. ¿Un último mensaje? Bueno, no, agradecer a Claro y a Karina, ¿verdad?, por invitarnos a este espacio y recordarles a las personas que en este momento es un momento para estar juntos, estar en familia, y agradecerle a esos soldados que están en el frente, que son nuestros médicos, que son las personas de limpieza. De verdad, muchísimas gracias. Son unos héroes y de verdad es un enorme, enorme, enorme privilegio tenerlos ahí. Gracias a ustedes, porque gracias a ustedes en el frente es que nosotros estamos hoy aquí pudiendo compartir. Completamente. Así que bueno, muchísimas gracias. Y bueno, ya se ha hablado en otras ocasiones de que son verdaderos guerreros que nos tienen a muchos a salvo en nuestra casa mientras ellos están poniéndole el pecho a las balas. Así que yo, antes de despedirme, nada más les recuerdo que nos sigan en todas las redes sociales de Claro Costa Rica, Instagram, YouTube y en Facebook, para que estén pendientes de muchísimos más videos como este, porque claro que me quedo en casa.